Ah, abra su Biblia, por favor, en 1 Samuel, en el capítulo 25. Sabe que continuando las meditaciones sobre la visitación de Dios, hace 8 días hablamos cuando Jesús visita nuestra casa. Y hablamos de Simón el fariseo, cómo invitó a Jesús, pero le faltó entendimiento. No tuvo el entendimiento de quién estaba delante de él. Lo que le pasó a Jacob, Dios estuvo aquí, ni cuenta me di. Y me acuerdo de una ocasión, a mí me gusta el fútbol, ya lo saben. Pastor David Sánchez en España, él tenía una empresa para desmontar asuntos eléctricos, pero a niveles muy fuertes. Él puso la electricidad hasta en el aeropuerto de Barajas en Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu en España, donde juega el Real Madrid, toda la iluminación, o sea, así un empresario fuerte y entendido en los temas de electricidad. Y él trabajando ahí, supervisando, obviamente tenía un gafete de acceso a todo el estadio por el trabajo. Y pues entraba al baño y se encontraba con los directivos, se encontraba con jugadores, se encontraba con los que conocen de fútbol. Yo sé que otros van a estar igual que el pastor David, con Emilio Butragueño, con Valdano, con Zidane, con todos esos. Y él pues estaba ahí haciendo pipí y luego lavándose las manos. ¿Qué vale? Y pum, se salía. Y sus trabajadores, cuando se daban cuenta que tenía acceso a ellos y no se tomaba la foto y todo, dice: a mí qué me importa quiénes son. Son hombres, yo lo entiendo, pero hay veces que estoy hablando de hombres, pero cuando tenemos la visitación del Señor en medio de nuestros hogares y no la entendemos, ya hemos hablado y ha quedado claro, va a haber consecuencias de una visitación para que se activen los propósitos y la gloria de Dios, o en un plan hostil de parte del Señor. Y Dios no quiere, o sea, Dios no se deleita en ser hostil con su pueblo. Entiéndanlo, por favor. Oye, ¿qué es hostil? Duro. Tener que dar el jalón, tener que traer entendimiento. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo, dice un salmo. Qué feo salmo. Que tienen que ser sometidos con, ¿cómo se llama? Con cabestro. Dice: porque si no, no se acercan a ti. Dios no se deleita, Dios se deleita en tenernos cerca a su pueblo. Y si nosotros voluntariamente venimos, bien. Pero si no nos ama Dios tanto, que Él va a conseguir que nos acerquemos de alguna manera. ¿Me explico? Aún lo estamos viendo y lo estudiamos en el tiempo con Dios las semanas pasadas en Ezequiel, cómo Dios termina, y aún esta semana, hablando palabras de prosperidad, palabras de restauración sobre un pueblo que no quiso, no entendió que Dios estaba en medio de ellos, no entendió que Dios les visitaba, menos entendieron para qué les visitaba. Pero Dios es tan bueno que termina diciendo: pero un día los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra sobre ustedes y los voy a regresar y me van a entender y me van a amar. Y comienza Dios a decirles un montón de cosas ahí. Esa es la meta de la visitación. Es más, les dije 1 Samuel 25, y sí, lo vamos a regresar ahí, pero acompáñenme a Jeremías 29, porque sí quiero que leamos Jeremías 29:10. ¿Lo tiene?
Dice así, está hablando el Señor a su pueblo que fue cautivo por torpe, se los llevaron cautivos a Babilonia 70 años. Y ya Jeremías comienza a profetizar, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, de cautivos, yo os visitaré. Si dice así, ¿no? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y ahí habla de otro motivo de la visitación de Dios. Cuando Dios visita, los planes que tenía, que repudiamos, Dios dice: ¿no los quieres? Ok, los guardo, pero mientras a ti te preparo para que los aprecies. Fíjate cómo es Dios. O sea, no voy a decir cómo somos, les voy a decir yo cómo pienso. Yo soy: habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Miren, la cultura mexicana, eso a los españoles les cae regordo. Les voy a decir, pues si un día ve a España, no haga eso. Cuando te dicen: oye, ¿quieres un refresco? No, no te lo ofrecen la segunda vez. No es no. Y aquí en México: ¿quieres un refresco? No. Ándale. No, de veras no. Mira, un refresquito. Tercera vez, cuarta vez. Uno, mira, toma la mitad nada más. No. Y al último, ¿qué decimos? Bueno, somos mexicanitos. Y tú vas a España y tú les dices, te dicen una soda, un refresco, no, y no te lo vuelven a ofrecer. Y tú dentro, qué groseros. No me lo. ¿Sí o no, Misael? O sea, ya tú sí es sí, tú no. Me encantan por eso. Y nosotros y Dios es: te visito, tengo a esto para tu casa y para bendecirte. Y si tú dices no, el Señor es bien rápido, no se pasa con otro. Guarda eso que preparó para ti, lo deja ahí, pero te agarra a ti, te procesa para que entiendas qué te ofreció y quién te lo ofreció. Y nos comienza a procesar para abrirnos el entendimiento, que no le podemos menospreciar ni a Él ni lo que Él ofrece. Por eso mucha gente no entiende que están en los tratos de Dios, que están en su cautividad, por llamarlo así. Pero es lo que Dios está diciendo aquí: cuando se cumpla en Babilonia los 70 años, yo los voy a visitar. Si tú lees todo el contexto post cautiverio de Israel, de Judá, nunca más volvieron a adorar ídolos hasta el día de hoy. Les metió una paliza el Señor. Nunca más volvieron a adorar ídolos. Se les salió la idolatría del corazón. Pero sus 70 años de paliza, como dijo mi abuela, pues qué necesidad había. Pero Dios dice: los voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra. Lo que les está diciendo: las promesas que les di, que ni me pelaron, yo las guardé ahí. Ya que los puse en procesos y que les quité voy a visitarlos, y lo que tenía siempre planeado para tu vida, para tu casa, lo voy a aventar sobre ti. Por eso dice en el 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Pues qué necesidad todo eso después de 70 años. Me invocarán, vendrán a mí, orarán, y los voy a escuchar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pues qué, diga conmigo, pues qué necesidad.
Hashtag, pues qué necesidad. Versículo 14, y seré hallado de vosotros. No es que Dios estaba escondido, es que Dios estaba ahí, ellos estaban distraídos que Dios les estaba visitando. Pero las visitaciones de Dios resucitan y suministran, instalan todo lo que Dios tiene planeado para ti. Hay mucha gente que dice: Dios no me ama, no veo nada bueno para mi casa, no veo ningún buen destino para mi hogar. Cada hogar es tan amado por Dios. Cada vida nuestra es tan amada por Dios. La palabra de Dios dice que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, desde antes de la fundación del mundo. Por eso la visitación, tenemos que estar preparados y entendidos cuando se acerca a Dios. Escuche bien lo que voy a decir. Para mí esto es de lo más importante que yo pudiera decir en esta mañana. Muy sencillo, estamos meditando la palabra de Dios. La visitación de Dios no la confundas con un ambiente. Aunque cuando Dios visita hay un ambiente glorioso. La meta de la visitación no es que yo sienta una buena vibra o un buen ambiente. La meta de una visitación es que se despierte mi entendimiento de lo que Él quiere hacer. Ayer llegamos con Norma de Ciudad Juárez. Fuimos al Paso a compartir al Congreso de Mujeres. Ahí me ven predicando entre mujeres. Ay, Padre Santo. Y llegamos en la noche y me dice Seth, emocionado, Seth que nos fue a recoger, dice: nos reunimos 25 muchachos a orar el viernes de las 10 a las 12 de la mañana. Y me dice emocionado, casi le digo: oye, manéjale, no te distraigas. Dice: y Dios nos visitó. Le digo: claro. La pregunta es esta. No estoy negativo, agárrenme en qué plan. ¿Por qué hasta ahora entienden los jóvenes que tendrían que reunirse para orar? Más allá de lo que yo sé que participan en la oración, porque no estaban entendiendo. Entonces, la visitación de Dios no se trata de discernir y agradecer un ambiente. Se tiene que abrir nuestro entendimiento a la voluntad de Dios, a la estación de Dios, a lo que Él quiere y a lo que Él ha preparado para ti. Cuando Dios visita, ya lo leímos 29:10 de Jeremías, despierta la palabra almacenada para ti. Lo que Dios te promete a ti y a tus generaciones queda en un almacén. Ahí es para ti, es para tu familia, es para tu linaje. Eso no lo toca el Señor, pero solamente tienen acceso los entendidos. ¿Me explico? Por eso necesitamos, a través de la comunión con el Espíritu Santo y la comunión con la palabra de Dios, que la dictó el Espíritu Santo, que nos da interpretación de ella el Espíritu Santo, necesitamos despertarnos. Nadie despierta a la voluntad de Dios para su vida si no es a través del Espíritu y de la palabra. Nadie. No es en un ambiente que despertamos, incentivamos nuestro entendimiento espiritual. Es a través de la comunión con el Espíritu Santo, de la oración y de la palabra de Dios. Es ahí. Hay mucha gente que ora y dice: es que no sentía a Dios. Es que tú ora y vuelve a orar y vuelve a orar, y cuando menos te das cuenta, algo se instaló de Dios en ti. Esto es como cuando salen granos en la cara.
Cuando menos te das cuenta en la mañana, ay, no manches, o sea, ¿cómo fue? No sé decirlo cómo fue, no sé explicar lo que pasó, pero el grano salió. ¿Se acuerda cuando éramos pubertos? De repente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, sucede. Así sucede en la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice: el reino de Dios es como un hombre que aró y que echó la semilla. Y él venía a vigilar y él hizo lo que tenía que hacer. Y dice, y cuando menos se dio cuenta, no supo qué onda, ¡pum!, brotó aquello. Pero el hombre fue entendido: arar, sembrar, vigilar. Y lo demás se encarga Dios. Si nosotros estamos conectados en la comunión con el Espíritu Santo, en la oración y en la palabra, por eso la herramienta de tiempo con Dios es bien importante. Cuando menos te das cuenta, hasta nos convertimos en gente inteligente para tomar decisiones en la vida. Hasta de repente te va a decir tu esposa: ahora, ¿qué droga estás tomando? La palabra de Dios, mi vida. David dijo: me has hecho más inteligente que todos mis enemigos, porque guardé tu palabra. Es que no entiendo. ¿Puedes orar por mí? Es que no entiendo. ¿Puedes leer la Biblia para que entiendas? Yo muchas veces oro así. Norma, ustedes conocen a Norma, mi Normita, muy discreta y todo eso, pero cuando le cae la anointing prophetic, o sea, la unción profética, los apantallé, ni pronuncié bien. Por ejemplo, llega y le dicen: pastora, ¿puede orar por mí? Necesito una administración y unos problemas. Ella ya lo primero que pregunta: ¿estás haciendo TCD? Ajá, ¿puede orar? ¿Estás haciendo TCD? ¿Estás yendo a discipulado? No. Haz TCD, discipulado, y luego te doy tiempo. Y yo lo entiendo. ¿Por qué vamos a administrar los pastores tiempo queriendo resolver a la gente la vida, que no toma seriedad en las herramientas de la comunión, la oración y la palabra? Piensan que somos el padrecito evangélico o el brujo chamán. Ya ni sabe uno. Y esa cultura se tiene que quebrantar. La visitación de Dios abre nuestro entendimiento, nos hace entender la voluntad de Dios, nos hace comprender los momentos de Dios para todo, nos vuelve inteligentes, despierta la buena palabra. Los almacenes de las promesas y de la gloria de Dios sobre tu hogar van a empezar a fluir. Muchos saben de lo que estoy hablando. Están conectándose a orar, están conectándose a la palabra de Dios, están conectándose a la vida del reino, a la vida de iglesia. Y entonces algo comienza a suceder en tu vida y en tu casa. No así, es gradual. Porque tenemos la mentalidad palomera de mételo en microondas y pum, que tu vida cambie. Y tu vida va a cambiar después de lo que te digo hoy, después de lo que yo te digo, después de lo que habla este siervo ungido, tu vida va a cambiar. Eso no es verdad. Nuestras vidas entran en el propósito de Dios en unidad con la disciplina espiritual que desata entendimiento. Por eso es la Biblia, es la palabra de Dios. Hermanos, por favor, mire, comas esto. Es que no le entiendo. Pues, ¿quién entendió TCD esta semana? Con los codos, con los metros, que la altura, que las recámaras, y que todos los codos. Y codo es una medida, no los codos. ¿Y qué? Yo leo. Algo Dios me hablará. Primero de Samuel 25. Ahora sí. Cuando Dios comenzó a despertar
ni puedo decir mi interés por este tema de la visitación. Yo no tenía interés. Cuando el Espíritu Santo comenzó a llevarme sobre este tema, para mí lo que estoy compartiendo de la visitación, hermanos, miren, tanto a mi vida, a mi familia, como para la iglesia, siempre la columna vertebral es bien importante. Si alguien toca una vértebra, paraliza el cuerpo. Y una vértebra es este tema en esta iglesia. Ser entendidos en la visitación del Señor, en tu vida, en tu casa. Dice el 25:1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron, etcétera. En el 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Le voy a leer el versículo 3 en la NTV. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. No tiene que decir, ay, mi matrimonio, yo Abigail, mi marido Nabal. No, tranquilas, hermanas, tranquilas. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, y envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Versículo 6 es bien clave. Miren el versículo 6, lo leemos otra vez, 1, 2, 3. Sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es el reino de Dios. Le está diciendo que el reino de Dios esté en ti, en tu familia y en tus bienes. Fíjate qué bendición tan preciosa y qué intención tan preciosa David le está manifestando y le está poniendo en boca de sus siervos que le manifiesten a David: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Y nótenme bien el 7. He aquí, lo voy a leer en esta versión. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca del Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, los recibió y los trató, lo voy a decir a la chilanga, los trató como perros. O sea, David escucha que Nabal le está yendo muy bien. Escucha, hay que entender esto: David allí todavía no es el rey de Israel. Este punto es súper importante para desarrollar y llegar a lo que yo quiero compartirles en la gracia del Señor en esta mañana. David todavía no es el rey de Israel, pero ya está claro que es el hombre que le da victorias a Saúl y a Israel. Ya es sabido que hasta lo han ungido para suceder y relevar en su momento a Saúl. Ya era sabido a ojos
de todos y en secreto no podían hablar, pero aquí adentro le ha pasado cuando usted ya sabe cosas que nomás falta que las certifiquen, ¿sí o no? Así estaba el ambiente en Israel. Todos sabían que David vendría a ser el siguiente rey, que la gracia de Dios estaba sobre él. Todos sabían quién era David, todos sabían de la influencia de David, todos sabían que le daba victorias a Israel, todos sabían de David, o sea, no era un extraño. Y lo extraño entonces es la respuesta de Nabal. ¿Quién es David? ¿Cómo que quién es David? O sea, no sabes quién es David. Ni le preguntaron de los 10 siervos que envió, ninguno le dijo, ¿de veras no sabes quién es David? Porque los mismos siervos sabían que estaba dando una respuesta soberbia. Todo el mundo sabía de qué se trataba. Todo el mundo. Dice más en el 12: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, vinieron y dijeron a David todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Lo voy a leer acá en el 13. Tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail. Aquí entra el tema. Fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. El 17. Léanlo conmigo, el versículo 17 en voz alta, por favor. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Noten bien, este siervo súper inteligente, uno de esos siervos inteligentes, la paradoja, era un siervo de Nabal. Se da cuenta que Nabal los trata rete mal. ¿Y a quién corre? A Abigail. ¿Qué característica leímos en los primeros versículos que tenía David? Era hermosa e inteligente, prudente. Era una mujer impresionante. ¿Y a quiénes corrieron los siervos de Nabal? A Abigail. Y le dan el reporte: fíjate que nos vino a visitar David, mandó mensajeros, nos trataron rete bien, y fíjate que Nabal, tu marido, el patrón, los trató horrible. Me llama la atención el 17, el atrevimiento de un siervo a la señora de la casa. Mira el consejo que le da: reflexiona y ve lo que has de hacer. O sea, si nos vamos a ese tiempo y a esa época, es como si llegara alguien, un obrero, alguien que tiene un trabajo muy sencillo en una empresa y tiene buen entendimiento, y se le va cruzando por ahí el jefe, el presidente de la empresa, y le llama y le dice: oye, checa bien lo que estás haciendo, ¿eh? Tú dices: no, pues ¿cómo? Pero eso es lo que hizo este muchacho. Reflexiona sobre lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y con toda su casa. Este siervo en el versículo 17 tenía una revelación de lo que sucede cuando no se atiende bien la visita de alguien importante. Y hace 8 días lo estudiamos con Zaqueo y con Simón el fariseo. A uno terminó diciéndole Jesús: la salvación ha llegado a tu casa, quien le atendió bien.
Y el otro nomás Jesús le ha de haber dicho, pues gracias por la comida, porque que comió, pero ni le ungió la cabeza, ni le lavó los pies, ni nada. Terminó Jesús diciendo, pues gracias por la comida muy sabrosa, y se fue. Pero nunca dijo, el reino está aquí, el reino ha llegado a este lugar, la salvación ha llegado a este lugar. La meta de la visitación de Dios es que el reino se establezca en tu casa. Esa es la meta. Y a veces, como no entendemos qué es el reino de Dios es el gobierno de Dios, el dominio de Dios. Y si entramos, y aquí viene este tema, si tenemos un rey perfecto, Jesús, por ende tenemos un reino perfecto. Por eso no debemos rehusar vivir en su reino. Al contrario, necesitamos anhelar su reino. ¿Cómo es su reino? Perfecto, como en el cielo, debe ser aquí en la tierra. El reino de Dios es traer la perfección del cielo a la tierra. Es que tu hogar funcione en las promesas, en las victorias, en todo lo que Dios ha preparado. Hay cosas bien preciosas que Dios ha preparado para tu casa. No es la voluntad de Dios que estemos atados a maldiciones generacionales. No es la voluntad de Dios que sigan manifestándose y ese curso de un montón de rollos que no tienen que ver con el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Entonces este muchacho le dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa. Qué buen entendimiento tenía el muchacho también. Era buen discípulo de la señora de la casa. Del Señor pues no había mucho que aprenderle. A lo mejor ser trabajador. Nabal no hizo dinero porque era flojo. Era bien chambeador. Era un buen empresario, pero no tenía entendimiento. ¿Y eso qué? Conozco un montón de gente que tú los ves, funcionan increíbles en sus trabajos, en sus profesiones, pero no entienden una pizca de la vida en el espíritu. Y conozco gente que es bien sencilla en su quehacer cotidiano, pero tienen un entendimiento espiritual increíble. Discúlpenme que lo vuelva a decir. Lo viví, tengo que hablar mi experiencia. Les he contado, muchos conocieron a mi mamá. Esa señora ranchera que ni hablaba bien, ranchera como ella sola, de Michoacán, que cambiaba las vocales porque creció en un ambiente de purépechas, que en vez de decir mucho decía mucho, y en vez de decir véngase dice véngase. Te dije, hijo, que mucho o poco no importa. Así hablaba mi mamá. ¿Qué importa eso? Tenía un entendimiento espiritual. No todo lo que brilla es oro, hermanos, y no todo el oro brilla. Por eso dice la Biblia, gloríese el hombre en conocerme y en entenderme. Ese es el top de entender la visitación. Vamos a leer ese versículo. Lo anoté mal, ¿me ayudas, Iván, con la concordancia? Gloríese más bien el hombre en entenderme y en conocerme. Está en... Alguien lo sabrá de memoria. ¿Sí? Está en Isaías o Jeremías, no recuerdo. Jeremías 9, 23 y 24. Gracias, hermana. Sospecho que irá al cielo. No es verdad, es una broma. Gracias. Jeremías 9, 22, desde el 22 habla. Así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, y no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el hombre sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice el Señor. Alábese el hombre que dice en entenderme y en conocerme. Asunto que Nabal ni por aquí. David es una figura de Jesús. David vendría a ser el gran rey de Israel. Todo el mundo sabía quién era. Y Nabal dice, ¿quién es? Hay mucha gente que tú les hablas del Señor, causa una angustia cuando le hablas a familiares de Cristo, a gente que amas, y ves que el Señor les está hablando y dicen, ay, luego, ay, para después, casi me convences de ser cristiano. Misa me encanta, es buenísimo para evangelizar en los aeropuertos a los gente pública que te encontraste uno de esos que bailan y que se encueran, y un actor bien famoso de esos que lo veían las muchachas en el aeropuerto y le salía baba, ¿no? Y Misael se lo encuentra. Ven, Misa, cuéntanos otro testimonio. Rápido, en la banda te sacan el cinturón y tienes que entrar ya a tomar el vuelo. Me tocó al lado este cuate y todo el mundo lo volteaba. Y yo le digo, así se me sale a mí, y le dije, ¿qué? ¿Ya te crees mucho? No, en serio, si yo no te dije, ¿quién sabes quién de la banda estaba al lado ahí? ¿Ya te crees mucho? Y se empieza a reír. Y yo también, y ya le digo, ¿a dónde vas? Y él me dice, al tal lado. Le digo, ¿y no te cansas de hacer lo que haces? Pero se me sale, hermanos. Porque si yo me pregunto de lo andar mismo, bailando y encuerándose delante de las muchachas, ¿no? yo iba a eso. De las señoras lujuriosas. Sí. Y entonces se me queda viendo y le digo, ¿y a dónde vas? Y luego le dije esto, ¿no te cansas de hacer lo que haces? Me dice, pues sí, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues solitos, como cuchillo y mantequilla, lo tracé. Le digo, yo soy músico, por ahí me meto, es una buena estrategia, soy músico y a mí me gusta lo que hago, porque llevo el mensaje de Jesucristo a través de la música y pum, ahí lo acabas. Y la gente luego, como traen el rollo posmoderno y guapos y la camisa abierta hasta acá de los mis reyes, sí, así, mucha gente sabe de esto. Entonces, es importante la oportunidad, la visitación de Dios. Dios me está hablando de lo que está diciendo, sí. Que eres parte tú de la visitación de Dios a otra gente que no entiende nada. Muy inteligente, muy guapo, no como yo, pero no entiende nada. No, y Dios te usa para visitar a esas personas. Y tú le compartiste, y ¿qué te dijo? Un montón. Sí, mucha gente, porque empecé a compartirle, mucha gente me habla, pero no como tú. No había entendido. Le digo, busca la palabra de Dios. ¿Alguien ya te ha compartido a ti, sí o no? Y me dicen, sí. Y yo quisiera saber más. Le digo, lee tu Biblia, léela. Y se quedan así en choque. Y ya son gente que se fastidia de la gente. Entonces yo también me tomo así como, me volteo y no le digo nada a la vez. Y bueno. Y le pidió un autógrafo a Misa. ¿Por qué quiero con esos testimonios sencillos? Porque no quiero que mistifiquemos los asuntos de la visitación. Hermano, la visitación tiene que entender con interpretar momentos. A este cuate medio mundo le ha hablado de Cristo, pero no les amanece. Y qué angustia, ¿me ayudas, Mike, con el piano? Qué angustia ver familiares que uno les habla de Cristo, pero tú tienes que seguir ahí y orar. Visita mi hogar, visítalo con salvación. Tú tienes que proseguir en todo ello. No puedes desanimar tu corazón. Regresando, ya vimos que lo importante es, dice, que se gloríe el hombre no en sus riquezas, no en sus valentías, no en sus logros. Está diciendo el Señor, eso a mí qué me importa. A Dios no le apantalla eso. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? ¿Quién da la valentía y el éxito? ¿Tú crees que a Dios le apantalla eso? A Dios le apantalla algo, dice, gloríese el hombre
A Dios le llama la atención la gente que le quiere conocer. Cuando ve hombres y mujeres que se acercan, corazones, Señor, te quiero conocer, pues eso a Dios lo pone inquieto. O sea, tú no te imaginas lo que causamos en el corazón de Dios cuando en la mañana ya se van los chamacos a la escuela y todo eso, y agarras tu café o a la hora que lo hagas y agarras tu TCD y dices, Señor, aquí vengo, te amo, te adoro, me puedes hablar. O sea, Dios hace una fiesta. Dice que se gloríe el hombre en entenderme y en conocerme. ¿Cómo sabes, cómo sabré yo, cómo sabremos que la visitación de Dios está prosperando en nuestro corazón? Con un deseo de conocer y entender a Dios. Hambre por Dios para acabar rápido. Le dije a Seth, ¿cuántos se vinieron a orar? Dice, como 25. Le dije, a ver quiénes estaban ahí. Es un poco extraño que jóvenes solteros de esa edad agarren los viernes en la noche para orar, ¿no? Es la hora del PlayStation, del cine, de tonterías. Y qué interesante, a esa hora muchos jóvenes están en la parranda, en la fiesta, otros en casa viendo pornografía, otros visitando a la novia y eso. Y ellos están en el oratorio buscando y tratando de capturar la presencia de Dios. Eso es visitación. Yo sé que Dios está acercándose más a nosotros. Cercano está el Señor a los que le invocan. Se trata, les he dicho estos días, hermanos, el desafío es interpretar. A Nabal le llegó la visitación y no le entendió. ¿Qué le distrajo? Su éxito. Le distrajo su riqueza. Le distrajo su propio trabajo. ¿Es malo el éxito? Claro que no. Las riquezas, ¿qué va? Bienvenidas. La chamba, una maravilla. Pero si todas las bendiciones de Dios se convierten en rivales de Dios mismo, cuidado. Estos días que fuimos a El Paso allá, cuando vamos al Paso, bueno, un congreso de mujeres y pues Norma ahí en el congreso, yo nomás me llevaban a predicar y ya me sacaban y ya, y estuve con Chris, pero me estuvo moviendo un empresario de la iglesia de Chris Richards, el hombre más sencillo. En esta semana nos vamos de hombre a hombre a Cuba. Y 30 hombres de la iglesia de Cristo se están pagando su avión de Juárez, Cuba. Es una lana. Y entre 30 hombres pagaron a 1,500 hombres comida, transporte, para que en Cuba pues no hay dinero para nada de eso. Y vamos a ir a predicar, vamos esta semana con Gonzalo Riveros para allá. Y ayer que me enteré todo lo que están haciendo los hombres, no me quejo de los de aquí, ustedes, los hombres aquí son bien entrones, pero sí me incentiva a más. Yo tengo un respeto aquí por los hombres de esta casa increíble, mis respetos. Pero me entró un deseo de nuevos desafíos con ustedes, hombres. Y vamos a ir a arreglarlo a un día de campo con una carne asada y jugar fútbol. Y ahí amarramos navajas. ¿Nos vamos o no, señores? Órale, ahí les digo la fecha. Pero dejen su trabajo un día, ¿no? Bueno,
Nos vamos un sábado. Y este hombre regresando, yo lo veía con un gozo sirviéndome. Hablaba del reino, o sea, trae el reino metido adentro. Y es un hombre mega hiper ocupado, pues, una empresa así que asústame. Y dice, no, el otro día dice, apagué mi celular, lo que no hice en años, y dije, me voy con Visión Global, Ministerio de Misiones con Cris, y me voy 15 días, y 15 días apagó su celular y dejó la empresa encargada. Hermanos que son empresarios aquí, yo sé que ustedes están diciendo, no manches, no manches. Y regresó, viento en popa todo. Pero hay que traer el reino de Dios para eso. Abigail le salvó el pellejo a David, a Nabal y a David, a los dos. Si seguimos leyendo, pero sí, en el contexto tienen razón, a Nabal, pero a David también, porque a David se le pone delante. Y miren, en el versículo 17, ya lo leímos. Versículo 19, luego que prepara un montón de cosas para regalarle de comida a David, dice Abigail, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro y dijo, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto, ¿qué? ¿Cómo interpretó David que no le dio la bienvenida? Como maldad en el corazón. Quien no recibe y abraza una visitación, Dios lo interpreta como un corazón malo. Ahí está. El 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Fíjate, cuando nosotros despreciamos la visitación como lo hizo Nabal, el juicio viene. Por eso, o es una visitación para bien, para gloria, o hostil, pakad. En hebreo, pakad. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Cuál pecado? El de su esposo, de menospreciar la visitación de David a la casa. Dices, David nunca fue, envió 10 jóvenes representantes. Lo que le hacían a los jóvenes se lo hacían a David. Y se echó sobre sus pies, dice, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, le está diciendo, no, ni me enteré que tú enviaste a los jóvenes. Llegaron con mi marido, no me di por enterada hasta que vino un chico y me dijo lo que hizo mi marido. No hagas caso de Nabal. ¿Cuál es su nombre? Así es él. Y todos nos acordamos qué quiere decir Nabal: tonto, insensato, sonso, menso, como usted le quiera llamar.
todo el calificativo malo en cuanto a no tener entendimiento, eso quiere decir Nabal. Y le dice a Abigail: no le hagas caso. Su falta de entendimiento, su insensatez, es lo que provocó que no te atendiera como debes. Pero yo salgo aquí por mi casa, ten misericordia. Y le comienza, no tenemos tiempo, y le comienza a profetizar un montón de cosas. Dice: mira, tú vas a ser el rey de Israel. Todos sabemos que tú eres el mero picudo. Todos sabemos que la gracia de Dios está sobre ti. Es muy largo los versículos, por eso lo estoy parafraseando, sacando la esencia en una paráfrasis. Y todos sabemos que la mano de Dios está sobre ti, que los enemigos que vienen en contra tuya, el Señor se los echa así. Todos sabemos que eres un consentido de Dios. Todos sabemos que el que se ponga contra ti le va a retemar. Dice: a ver, si vas a ser el rey, ¿para qué te manchas las manos? Le salvó el pellejo a David también. Y David le hace: pues tienes razón, fíjate. No te manches las manos. ¿Para qué llevas a tu reinado sangre de un necio? Y mira lo que termina diciéndole David. El 33. En el 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme de mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacer mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que te he oído, y que he oído tu voz, y te he tenido, he oído tu voz y te he tenido respeto. Bendito entendimiento. La intercesión, y quiero terminar con esto. Si tú dices: pastor, es que estas semanas me he dado cuenta que hemos sido una familia que ni entendidos que Dios nos ha visitado. Tu intercesión, como la de Abigail, puede cambiar el curso de tu familia y de tus generaciones. Doblar rodilla y decirle: Señor, nos has visitado y hemos sido como Nabal. Hemos sido como Simón el fariseo, ni por aquí, y te hemos ofendido. ¿Y qué tal doblar nuestras rodillas y decirle como Abigail: perdónanos, acércate? David mostró misericordia. ¿Qué sucedió? A los pocos días se muere Nabal. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borracho, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y miren, Nabal lo que dijo: ya la regué. Desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Desmayó y se quedó como una piedra. Las consecuencias de ser unos necios a la visitación de Dios. ¿Sabes que la debilidad en el hogar y en el matrimonio viene de menospreciar la visitación de Dios? Está desmayado tu matrimonio, está en desmayo tu vida, está desmayando tu paternidad. Trae la presencia de Dios. Póstrate como Abigail y dile: Señor, ten misericordia. Hombres, no tengas miedo de doblar tu rodilla. Eso es para las viejas. No, es para los entendidos. Esas son tonterías. Tontería es que no nos humillemos como hombres. La hombría se manifiesta
con la humildad ante Jesús. Me encanta ver tantos hombres en esta iglesia. Unos que están así con cara de ¿qué pasó, pastor? Pero de repente ya cuando Dios te toca y Dios te visita, ya te das cuenta que si eres humano y que tienes corazón. Amén, gloria a Dios. Yo también digo, brother, contigo, porque está sucediendo, aleluya. 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién lo hirió? Dios. Porque David era un representante y un embajador de su reino y lo mandó a volar. Ay, miren cómo termina la historia. No, si David era re buena persona. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto de la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail. ¿Y qué hizo? Pues sí, cuidó a la viudita, pobrecita. Se trae a Abigail y la hace su esposa, hermosa y sabia. Jóvenes, cásate con una Abigail. Yo sé que a los muchachos ahorita, ay, colocando sobre se llama Abigail, confirmación, confirmación. Te digo, engañosa es la gracia, muchachos, y van a la hermosura. Yo me acuerdo cuando yo, aunque era más joven, me casé antes que mis hermanos mayores, y ellos llegaban: carnal, ¿cómo ves esta chava? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves tú? Pues ya tengo la mía, mano. Te tiene que gustar a ti. No andes pidiendo opinión cómo la ven los demás, menso. Te late, te pone nervioso, así dices: se me antoja. Esa es. No andes pidiendo tanta opinión como la ven los demás. Pues como la ves tú es la que Dios te está dando. Por eso hace que se agite tu corazón, tus emociones. Hay uno que te va a decir: pues hay 2, 3. Y otro va a decir: 3, 5. Y que te enamores tú. Pero checa que tenga buen entendimiento. Porque acuérdense, jóvenes, la mujer que te toque o es un cielito azulito o un infierno calientito, según el hermano Wayne Myers, la epístola del hermano Wayne Myers. Trae la presencia de Dios a tu casa. Póstrate como Abigail. Y vamos a dejar que el entendimiento de Dios venga a nuestros corazones. Busquen al Señor, hermanos, en la palabra.